Muchas gracias. Estamos por charlar con la doctora Alejandra Rodenas, con Claudia Giacone, con Claudia Zanich, que pertenecen al Partido Justicialista. La doctora Claudia Rodenas encabeza la lista de diputados nacionales para las elecciones PASO del 13 de agosto y también está acompañada por Claudia Giacone, a quien todos conocemos, y Claudia Zanich, que integra una de las listas del Partido Justicialista de Chañar Ladeado que se van a presentar en las internas del 13 de agosto. La visita es una visita institucional, político-partidaria, seguramente la primera vez de la doctora Rodenas haciendo política por esta zona, en este caso encabezando la lista de diputados nacionales, en esta contienda que va a ser en octubre, tan importante, tan fundamental para la Argentina, de acuerdo a lo que se plantea hoy en el panorama político del país, desde Santa Fe, desde esta fuerte unidad que ha conseguido el justicialismo después de tantos años, en la cual van a confrontar por las ideas fundamentalmente. Así que para nosotros es un gusto tenerla aquí en Chañar, que nos visita en el estudio. Claudia es habitué, no tanto últimamente porque nos ha abandonado un poco, pero cada tanto viene. Y bueno, y con Claudia, que nos conocemos hace mucho tiempo y ahora está en la arena política, en este caso encabezando una de las listas del justicialismo. Bueno, Claudia, un poco hoy anfitriona de... Sí, seguro. Encantada de recibirlas acá en nuestro pueblo y les agradezco que se hayan acercado. Está bueno que se interioricen de todas nuestras necesidades. Siempre pensamos que nosotros, en esta oportunidad como candidatos, tenemos que ocuparnos de crear ese lazo entre nuestros vecinos y los candidata Alejandra y Claudia, en esta oportunidad que nos visitan, para vincularnos de la mejor manera y, como decía, hacer ese lazo entre los vecinos y las necesidades y las oportunidades que tenemos de concretarlas. Perfecto. Bueno, no es difícil hacer una nota con 3 mujeres. La previa fue muy intensa, pero nada de política. Bueno, como debe ser. Bueno, fue difícil tomar una decisión después de una larga carrera en la justicia para encabezar un proyecto tan fuerte en Santa Fe como es la unidad del justicialismo después de tantos años. Bueno, enfrentar ahora una interna, pero de todas maneras es primero poner la candidatura a consideración del arco peronista, de la gente común, y después, si el resultado es óptimo, enfrentar una elección como la de octubre, ¿no? Con la decisión que se va a tomar a nivel nacional con respecto a esta elección de medio tiempo, como se viene hablando hoy. Bueno, la pregunta tiene 2 planos, si me permite. Sí. Primero, bueno, muy agradecida de la invitación, muy contenta de estar en Chañar, de estar recorriendo este hermoso departamento que Claudia tanto conoce, y también muy agradecida con Claudia por acompañarme, porque bueno, te decía que la pregunta tiene 2 respuestas, porque por un lado está la decisión personal de haber renunciado a mi cargo de jueza penal en Rosario, que fue una decisión fuerte, porque bueno, yo tuve una carrera muy intensa, muy vinculada con la lucha, vinculada a los temas de narcocriminalidad e inseguridad en Rosario, a los temas de género, a los temas de violencia institucional, con lo cual creo haber hecho un buen trabajo, pero bueno, a veces hay una historia personal de uno, una historia que tiene que ver también con un pasado militante en los años 80, que de alguna manera me fue limitando, no sé si la palabra es limitando mi manera de percibir mi eficacia dentro del modelo judicial, sino se crearon otras necesidades. Esta cuestión de que el juez está muchas veces encerrado en su despacho, dando respuestas para la sociedad reales, pero son respuestas que no dejan de ser individuales para el caso concreto, más allá de que creo que muchos tomamos decisiones que son ejemplificadoras, pero en mi caso particular había una historia que me hacía un poco de ruido y que tenía que ver con la necesidad de insertarme en un proyecto colectivo. Y este proyecto colectivo apareció cuando apareció el ofrecimiento del nuevo espacio santafesino, del cual Clara también es parte, una construcción colectiva, plural, que se gestó en el seno mismo del peronismo, una construcción de Santa Fe y para Santa Fe. Es una construcción muy interesante porque, bueno, a ver, estamos de alguna manera, creo, y hablabas de los lazos, creo que los lazos que uno genera hacia la sociedad también es interesante que se generen hacia adentro del peronismo, porque hay algo sí que nos venía pasando, que era algo así como
derrotas en algunos lugares, comunas que se perdieron, intendencias que se perdieron, derrotas a nivel provincial, nuestra gran derrota a nivel nacional, con lo cual creo que todo esto nos hizo reflexionar a un grupo de personas, básicamente aquellos actores que constituyen este núcleo, que son presidentes comunales, intendentes, senadores, organizaciones sindicales y sociales, diputados en ejercicio, diputados con mandato cumplido, gente con muchísima experiencia que se dio a sí mismo la oportunidad de pensar por qué no lanzar una lista para estas elecciones de medio término que venían siendo un poco subestimadas por el propio peronismo, pensando que tal vez habría que dar una batalla en el 2019. ¿Por qué no dar una batalla también, batalla en el buen sentido, sí, electoral, sí, se entiende? ¿Por qué no sumarse a esta contienda del 2017? A ver si se pueden, de alguna manera, yo estoy usando últimamente una palabra que me gusta porque creo que tiene que ver con lo que nos ha pasado a la sociedad en general, pasarle un poco la sutura al peronismo que también convoque a los independientes, que convoque a los sectores que son afines en la manera que concebimos a la sociedad y al mundo, sobre todo en este momento que tenemos en el gobierno un modelo complejo, creo a mi juicio, que está consagrando algunas cuestiones que están muy reñidas con la ideología del peronismo y por lo menos del campo nacional y popular. Con lo cual, bueno, aceptarlo fue fuerte por los dos motivos, porque dejé parte de mi historia y porque me sumé a una propuesta que creo que es un desafío importante, pero no siempre el peronismo se nutrió de grandes desafíos y ese desafío tiene que ver con movilizar al peronismo, ponerlo de pie y por qué no llevarlo a una victoria en el año 2019. Con lo cual la idea es transitar estas elecciones de medio término de la mejor manera posible, sumando compañeros, sumando voluntades, recorriendo los territorios y escuchando, sobre todo escuchando mucho lo que está pasando en la sociedad en general. ¿Cuál es un poco la propuesta del peronismo de caras a octubre para la gente de Santa Fe? Yo creo que tenemos que revisar algunas cuestiones muy importantes. Primero, nuestras propias historias, que creo que esto está ocurriendo y se está dando una autocrítica muy rica y muy interesante hacia adentro del peronismo. Y por otro lado, revisar el rol que el peronismo va a tener el año que viene, tanto en el caso de las legislaturas provinciales, como en el caso de los gestores territoriales, como en el caso de la legislatura nacional, porque creo que tenemos una avanzada conservadora, neoliberal, que va a afectar derechos adquiridos de manera profunda. Hay circulando en los ministerios, básicamente en el Ministerio de Trabajo en este momento, dos proyectos, uno es el de reforma laboral y otro es el de reforma previsional, que realmente preocupan respecto al lugar y el rol que van a tener que ocupar los trabajadores que, bueno, históricamente han sido protegidos por nuestra ideología, y por otro lado también algunas cuestiones vinculadas a una provincia como la nuestra que ha sido azotada por un tarifazo doble, ¿no? Un tarifazo que ha venido de la mano de la nación, pero también un poco ampliado o amplificado por la provincia, que ha afectado las economías regionales, las economías familiares, a los pequeños y medianos empresarios, con lo cual creo que tenemos un panorama complejo en la provincia que vamos a tener que acompañar, apuntalar y obviamente desde el Congreso hacer todo lo que se pueda para que la avanzada afecte lo menos posible la calidad de vida de la gente y aquellos sobre todo que menos tienen, ¿no? Sí, siempre se habla que los diputados tienen que defender los intereses santafesinos. Es que ¿no? Es así, la Constitución dice y claramente que después cuando se llega al Congreso eso se diluye un poco. Bueno, algunos no lo defienden y otros no. Y acá tenemos los grandes bloques, bueno, una compañera los grandes bloques lo hacen, otros no lo hacen, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos acá una compañera a mi derecha los intereses del gobierno central. Que ha sido un ejemplo de una legisladora que ha estado en la nación y ahora en la provincia y sin embargo sigue caminando su departamento y la provincia entera. A mí me resulta muy sorprendente y me resulta muy halagador además que estar de la mano de ella recorriendo algunos territorios porque hay un aprendizaje de la misma manera que yo puedo transmitir mi conocimiento en términos de las cuestiones vinculadas a la inseguridad, por ejemplo, que fueron una de las cosas que yo combatí siendo jueza penal en Rosario. Algunos quizá aquí no me conozcan tanto, pero yo tuve una fuerte participación en lo que fue la desarticulación de la banda de los monos. Esto es una banda narcocriminal muy conocida del sur de la provincia de Santa Fe, y yo estos procesos creo siempre los miro con mucha atención y con mucha preocupación porque no son fenómenos solamente de las ciudades grandes, son fenómenos que se trasladan a las ciudades más chicas también. Pero bueno, yo entiendo esto que usted dice, el mandato constitucional habla de que justamente los diputados representamos a los habitantes de la nación, con lo cual es
es un deber después volver a los territorios a escuchar nuevamente si eso es más, digamos, cómo va el rumbo de nuestra tarea. Es mi compromiso. No concibo mi haber aceptado, digamos, esta propuesta que se me hizo en su momento si no fuese acompañada de ese compromiso. Seguro. Claudia, quiero preguntarte, por tu experiencia, ¿no? Diputada nacional, diputada provincial, evidentemente que estas elecciones de medio tiempo tienen una importancia fundamental hoy por hoy en función de que si el peronismo triunfa en distintas provincias o en los lugares de mayor cantidad de gente, va a haber un equilibrio en el Congreso, va a haber una mayoría. Y la pregunta, voy a esto, por tu conocimiento de haber estado en la Cámara, ¿cuáles son los liderazgos de esa mayoría o esa primera minoría en el Congreso de triunfar? ¿Sobre qué liderazgo se va a apoyar el peronismo a nivel nacional a partir de octubre si triunfa? Bueno, mirá, es una pregunta que creo que estamos en una transición. Se están formando nuevos liderazgos, estamos en un proceso de nuevos liderazgos, una transición que es no menor para el peronismo. Desde Santa Fe, que en realidad es donde nosotros armamos esta lista para ir al Congreso, lo estamos haciendo con un método, un marco de construcción colectiva que a mí me entusiasma, me da mucha esperanza, veo muchas luces. El peronismo en Santa Fe decidió ir unido, no como pasa en otras provincias, sobre todo en Buenos Aires. Nosotros tenemos un marco de pasos con 3 listas, pero con la vocación de trabajar en conjunto hacia octubre, donde las diferencias son, te diría, de método de construcción política, pero en la base ideológica, en lo que decidimos ir a defender al Congreso, la verdad que tenemos mucha comunión, y me parece que son claves en el sentido de qué vamos a ir a defender. Recién yo te escuchaba por ahí los temas nacionales. Los temas nacionales nos impactan terriblemente en Santa Fe. Estamos hablando de soberanía satelital, estamos hablando de soberanía económica con el endeudamiento, donde todo se está dando por decreto y no está pasando por el Congreso. El Congreso es un lugar donde hoy tienen que pasar reformas previsionales que se están pensando, que van a destruir a nuestros jubilados y futuros jubilados, ¿no? Reformas laborales que van a afectar nuestro entramado productivo absolutamente, ¿no? Entonces nosotros estamos defendiendo a Santa Fe cuando tenemos que ir a batallar, como decía Alejandra, concepciones de leyes que primero que ojalá se manden al Congreso y no se tomen por decreto como muchas decisiones que te decía que son gravemente inconstitucionales y que se están dando, y después que son en defensa absoluta también del entramado productivo, social, previsional de Santa Fe, más allá de que uno también pelea fondos, ¿no? Yo recuerdo cuando la pelea que dimos para abrir esa partida plurianual para la Ruta 33, que empezó a tener fondos a raíz de todos los estudios que se hacían para los 4 tramos, ¿no? Y que al ser una partida plurianual no se cerraba, se iba inyectando dinero todos los años, digamos, cosas que uno después tiene que defender también para su provincia, ¿no? Obviamente que se pelean ese tipo de cosas, pero también hay un marco. El Congreso Nacional hoy define políticas macro que sin duda hoy están afectando. Tarifazos enormes que estamos recibiendo, que están impactando en los comercios, están impactando en las instituciones sociales, los clubes, las bibliotecas, ¿no? Las vecinales, en los individuos, una situación de pérdida de derechos, de pensiones, y esto no es algo que nos va a sorprender, ¿no? Si vos te endeudan a 100 años hacia adelante, uno recuerda la Baring Brothers, ¿no? Que lo terminamos de pagar cuánto tiempo después. ¿Cómo se paga eso? Si ese dinero no fue a actividades que te van a redituar para pagar ese interés, que a los 14 años ya tenés que empezar a pagar todo el resto de intereses nada más, ¿no? Entonces vos tenés que sacarlo de fondos, de recursos que tiene tu propio país. ¿De dónde van a salir? Del PAMI, del ANSES, ¿no? Y eso va a ser el déficit fiscal que siempre estamos pagando y pagando, pero ese dinero que se sacó, ¿dónde está? ¿A dónde va a ir? Pues redundando en beneficios para la mayor parte de la población, no lo estamos viendo. Entonces me parece que es un momento donde el peronismo tenía mucho que decir, y yo estoy muy orgullosa de acompañar desde todo el trabajo, desde el espacio que nosotros construimos en la provincia de Santa Fe, pero había que ponerlo en un lugar de construcción colectiva.
y me parece que era el momento en que el peronismo tenía que refundarse desde abajo. Yo a lo mejor te lo dije en alguno de los reportajes que tuvimos, es necesario que el peronismo deje de ser una superestructura donde elija quién cierre las puertas de su partido, ¿no? Que estuvo incluso cerrado con cadena mucho tiempo por no pagar, no supimos ni mantener un partido. Había mucho que debatir, mucho que trabajar sobre nosotros mismos, sobre todo los dirigentes, ¿no? Porque las bases nos las demostraron en el 2015 que querían un peronismo gobernando la provincia de Santa Fe. Estuvimos a muy poquitos votos de que Perotti sea nuestro gobernador. Eso se hizo con un esfuerzo territorial enorme y hay que mantenerlo, y es el que nosotros queremos hoy reavivar y demostrarle que hay un armado. Primero la suma de Alejandra, que enriquece, ¿no? Que abre un poco, que oxigena, enriquece, renueva, trae toda una experiencia desde uno de los temas más preocupantes que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, que es la inseguridad, la narcocriminalidad, las muertes que tenemos por todo lo que está ligado a esa gran economía del delito, ¿no? Y después que en la lista tenés un intendente, el intendente de Galvez, un presidente comunal de Villa Ana, dirigentes gremiales de la UOM, de UPCN. Creo que todo esa gran base territorial que tiene el peronismo, que tiene legitimidad, porque ha mantenido sus territorios con votos, que es confianza de su sociedad, bueno, tenía que estar en algún lugar. Esta es una propuesta democrática, colectiva, muy participativa, muy de abajo hacia arriba, como yo digo, que me parece que eso es lo que uno vislumbraba que tenía que hacer el peronismo de cara al 2019. Obviamente, nosotros queremos gobernar Santa Fe y me parece que este es el punto de partida, pero tenemos que hacer una buena elección este año, porque si no, en nuestra visión de una coyuntura con un desgaste muy fuerte, en su tercer mandato del partido gobernante en Santa Fe, del Frente Progresista, la opción ha sido otras opciones, no ha sido el peronismo. La sociedad tiene que visualizarnos como una opción legítima y como una alternativa posible de solución a sus conflictos y a sus problemas, ¿no? Y eso es lo que le tenemos que demostrar. Y este era el año crucial. No podía haber 2019 si nosotros no generamos una buena representación en el Congreso a nivel nacional de nuestros representantes. Bien, bueno, y recorriendo el departamento, hoy en Chañar, viene de otro lado y está un poco conociendo la zona. Sí, bueno, la zona las conozco, obviamente, como yo digo siempre tengo el mapa judicial de Santa Fe en la cabeza. Pero con otra mirada ahora. Con otra mirada y que acompañada justamente por los referentes territoriales, muy abierta a escuchar, muy abierta a aprender, ¿por qué no? Porque es también un dirigente, esta palabra es como muy fuerte, pero un representante de la voluntad popular se construye también en su camino y en su hacer y en su escuchar también al otro. Yo tengo como una fuerte predisposición a ponerme en ese lugar, que era mi ex lugar de jueza, que tiene que ver con la escucha hacia el otro, hacia su sufrimiento, hacia sus ausencias o sus faltas, con lo cual, bueno, ahí estoy. Y realmente muy honrada y muy orgullosa de haber sido convocada por este grupo casi un seleccionado dentro del peronismo, y con esta profunda fe y con esta profunda esperanza de que realmente la gente entienda cuál es nuestro mensaje, esto que decía Claudia, de esta construcción colectiva. Había una gran necesidad de reencontrarnos, de vernos. Muchos nos conocíamos porque de hecho haber estado en el Poder Judicial no te convierte en un autómata ni en una persona aislada de tu realidad. Un juez también es un sujeto político, no partidario, pero un sujeto político al fin, con lo cual la realidad de la provincia nunca me pasó por el costado ni dejó de conmoverme. Y bueno, y frente a este gran escenario nacional de pérdida de derechos, como plantea Claudia, y estas cosas también que yo enumeraba, creo que lo que nos convoca hoy es la acción, la participación, el diálogo y esta construcción colectiva. Así que bueno, que nos acompañen, que nos conozcan y por qué no apostar nuevamente a un movimiento movilizado, porque creo que se habían perdido este deseo de alguna forma. Digo que no quiero decir que de forma total, porque la gente siguió trabajando en sus territorios y cada uno en el lugar de acuerdo a los mandatos populares, por ejemplo, pero también creo que a veces las derrotas te llevan a una cierta inercia, a una cierta inacción. Bueno, estamos de pie de nuevo convocando acá a la participación de la gente y, ¿por qué no?, a una elección que nos pueda llevar, como bien decía Claudia, a repensar a un peronismo para el 19. Bien, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Marcelo, permitirme agradecerle a Claudia. Por supuesto, bueno. Esto es importante, el peronismo va a ir
con una decisión de unidad, pero a pasos, a internas, y lo tratamos de hacer con el mayor de los respetos, con la alegría de saber que el peronismo está movilizado, que tiene muchas propuestas, que tiene muchos compañeros que toman la posta de presentarse, de tomar el desafío también, eso de dejar un poco de su tiempo para entregarlo para el bien común. Y bueno, quiero agradecerle a Claudia porque también es una mujer que encabeza una lista, siempre es importante, nosotros que luchamos por la paridad, acompañarla, valorarlo y desear que realmente el marco de las PASO sea en la mayor paz, armonía, porque la verdad que a octubre nos va a encontrar todos unidos como es nuestra voluntad y bueno, eso quería decirlo porque me parece que es parte del espíritu que tiene esta conformación que estamos armando. Sí, seguro, gracias y estamos pregonando para que así sea. Muchas gracias a ustedes por favor, al contrario. Bueno, muy bien, ya volvemos.